Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a Sebastián Marroquín Santos que nos permite hacer este enlace de México a Argentina donde se encuentra. Sebastián es el nombre que ha utilizado en los últimos años el hijo de Pablo Escobar Gaviria, este narcotraficante conocido mundialmente, abatido el 2 de diciembre de 1993. Sebastián hoy presenta un nuevo libro, presenta un libro que se llama Pablo Escobar, mi padre. Lo firma con su nombre de origen, con su nombre Juan Pablo Escobar, aunque ha hecho una vida en los últimos años como Sebastián Marroquín Santos. Así que me referiré a Sebastián como Juan Pablo Escobar también en esta dualidad de su propia identidad biográfica a raíz precisamente de lo que ha sucedido con su existencia. Gracias, Sebastián, por estar aquí en esta conversación. Te aprecio mucho que podamos hablar de este libro, de tu historia, de lo que incluyen estas páginas. Bienvenido, buenas noches. Al contrario, buenas noches, Carmen, gracias a ti. Es un placer para mí poder compartir contigo y con quienes nos están viendo acerca de estas historias que deben ser contadas, pero no imitadas. Deben ser contadas, pero no imitadas. Y bueno, la propia editorial Planeta dice que las historias que no deberíamos saber, pero que tú cuentas en estas páginas. Déjame, Sebastián, detener en la nota de origen, en la nota inicial del libro del propio editor de Editorial Planeta. Pablo Escobar, mi padre, es quizá uno de los proyectos editoriales más complejos en los que se haya embarcado el Grupo Planeta en los últimos años. Hasta ahora creíamos que se había contado todo sobre el narcotraficante. De él han escrito las mejores plumas, los más reputados periodistas y hasta sus hermanos. La pantalla grande también ha recreado la vida del capo. Han tenido que pasar más de 2 décadas para que Juan Pablo Escobar, el hijo, hurgue en la vida que no eligió para descubrirnos las curiosas formas del amor paternal en un entorno lleno de excesos de violencia. Y es una presentación donde efectivamente uno puede imaginar lo complejo en términos editoriales de contar la vida o las vidas que tú narras en este libro. Cuéntanos, Sebastián, primero, ¿por qué escribir este libro? ¿Por qué detenerte en las entrañas de tu propia biografía y de tu padre? Carmen, yo creo que es la posibilidad de acercarle a las víctimas el derecho a la información, a la verdad real, y ese es uno de los principios de reparación. Esta es una historia que tuvimos que esperar más de 20 años para poderla contar por la enorme cantidad de amenazas que pesaban sobre nosotros y que nos impedían contar la historia en su totalidad. Y creo también que es importante para que esta historia quede constancia de que no debe ser repetida, y la he hecho también para mi hijo, para que nadie le vaya a echar cuentos acerca de su abuelo en el futuro. Déjame tomar, Sebastián, la propia guía que tú tienes en el libro, algunos de los capítulos para irte preguntando. El primer capítulo lo ubicas con la frase la traición. ¿A qué traición te refieres? Pues es una traición muy triste que descubrí después de muerto mi padre, y es que mi tío Roberto Escobar, funcionario, digamos, informante de la DEA, y contribuyó activamente para entregarlo a sus enemigos, tanto él como el resto de sus hermanos y hasta su propia madre. Es una historia de la que yo no me siento orgulloso y me gustaría que hubiese sido diferente, que hubiese sido una historia acerca de los valores familiares y del respeto y la compañía y los afectos, pero tristemente no fue así. Ellos decidieron traicionar a mi padre y pagarle así por todo lo que él les había dado. La plata, el dinero, Sebastián, pasaron muchas cosas desde que tu padre fue abatido el 2 de diciembre de 93. ¿Qué sucedió con el dinero? Como te decía, las amenazas nos impedían hablar de esta realidad, por eso le he dedicado un capítulo a dar esta respuesta, donde hago un recuento de todo lo que nos tocó hacer para poder pagar por nuestras vidas. Tristemente, la lección que queda es que el dinero, la gran fortuna que amasó mi padre, terminó financiando su propia muerte, terminó pagándole a sus enemigos por todo el dinero que ellos invirtieron en perseguirlo y en destruirlo. Ahora, estamos hablando de un suceso donde pierde la vida tu padre. Entiendo que tú no estás convencido de que la muerte de tu padre fue un abatimiento, sino finalmente él tomó la decisión de quitarse la vida en el tejado donde era perseguido.
Efectivamente, hay elementos muy ciertos que son muy difíciles de rebatir, sencillamente porque primero tuvimos un informe forense que discrepa del informe forense original, donde los propios médicos participantes dijeron haber sido amenazados por las autoridades para que cambiaran el contenido del mismo, y el contenido que modificaron fue la nota de que él se había suicidado, como constaba en el documento original. Aparte de eso están las decenas de conversaciones que tuve con mi padre sobre la posibilidad de que él eventualmente tomaría la decisión de suicidarse si se veía rodeado, y eso fue lo que ocurrió aquella vez. Y sumado a todo esto es la certeza de que lo hizo, sencillamente porque mi padre ese día de su muerte infringió muchísimas veces todas las reglas de seguridad que durante años él me había enseñado, con lo cual además no solamente deduzco que se suicidó, sino que además eligió que ese era el día final para él. Él quería ser encontrado y se dejó encontrar. La última persona con la que habló telefónicamente fuiste tú, se sabe. Esa llamada incluso permitió rastrearlo, se ha dicho. Y en esa conversación última sostenida con Pablo Escobar Gaviria, Sebastián, ¿te dijo que tomaría esta decisión? No, en esa conversación lo que él estaba haciendo, quería saludarnos, quería hablar con nosotros, saber de cómo nos encontrábamos, pidió hablar por mi madre, por mi hermana y por todos. Yo sabía, era consciente de que su llamada estaba siendo rastreada y le informé que estábamos bien y le cortaba el teléfono para protegerlo. Después dio una entrevista para una revista nacional y estaba dictándome las respuestas cuando me dice, ahorita te llamo. Y esa fue las últimas palabras que escuché de él, hasta que finalmente una periodista me informa de lo acontecido, y claramente me doy cuenta de que ese había sido el final. Reaccioné violentamente, amenacé al país con vengar su muerte. 10 minutos después me retracté de mis dichos porque reflexioné con profundidad y me di cuenta que estaría a punto de convertirme en la persona que yo tanto en vida critiqué, desde el amor, como fue mi propio padre, por la violencia que ejerció. ¿Qué edad tenías ahí, Sebastián? Yo tenía 16 años, una periodista me avisa de la situación de mi padre, pero nunca me informa que me estaba grabando, y ella hace uso de esa información después. Ya, lo que sale es la grabación que ella hace de ti, de tu conversación con ella, donde amenazas como amenazas. Efectivamente, es una conversación entre ella y yo, y mi reacción, por supuesto, no tiene excusas, pero tuve la oportunidad de conversar con Rodrigo Lara, el hijo del ministro de Justicia, asesinado por órdenes de mi padre, cuando ocurre el fatal evento de la muerte de su padre, y él me dijo que había sentido exactamente lo mismo que yo cuando él tenía 8 años y le había tocado enfrentar la muerte de su padre. Ahora, Sebastián, tú escribes este libro y abres muchas ventanas de cosas que se suponían que eran sugeridas, pero que ya dichas con más contundencia arrojan luz sobre esta historia que involucró al país entero, a tu padre y a toda la familia. A raíz de que tú amenazas de esta manera con vengar la muerte de Pablo Escobar Gaviria, viene todo un proceso de negociación y de transacción en donde tu vida va de por medio. Estabas condenado a muerte como hijo del capo. Literalmente condenado a muerte. De hecho, asistí a una reunión con los grandes capos del narcotráfico en Colombia y estaba seguro de que no saldría de allí con vida, pero fui dispuesto a enfrentar esa realidad porque no quería seguir huyendo de los pecados de mi padre. Sebastián, uno de los capítulos de este libro, Pablo Escobar, mi padre, tiene que ver con las excentricidades. ¿Qué es lo que narras aquí? ¿Materia prima había? ¿En serio? Pues sin duda, me parecía que era importante, sin llegar a ser ningún alarde de los lujos en los que tuvimos a nuestras manos como familia. Sí me parecía importante acercar al lector al nivel de derroche, de extremos, en los lujos que se llegó a tener, para que se pudiera entender cómo puede modificarte el dinero y tu actitud cuando está en exceso, como nos ocurrió a nosotros, y cómo caímos en esos excesos sin darnos cuenta, y seguimos para adelante de la vida como si nada pasara, hasta que finalmente el barco se hundió.
Dime una cosa, Sebastián, ¿cuáles son los asuntos, las experiencias, las anécdotas más exóticas, más excéntricas de esta parte de tu vida? Pues podría recordar que los chocolates de mi primera comunión viajaron en jet privado desde Suiza, o que la vajilla en la que comíamos en el edificio Mónaco de 24 puestos costó $400.000 y estaba hecha en partes de oro, y no sé qué otras cosas más. Bueno, teníamos un zoológico en nuestra propia finca, en la hacienda Nápoles, con animales exóticos, con elefantes, jirafas, cebras, rinocerontes, hipopótamos. Realmente fue una vida de muchos excesos. ¿Qué pasó 20 años después, más de 20 años después, con la hacienda Nápoles, ese lugar, digamos, emblemático del poderío de Pablo Escobar Gaviria? Pues la hacienda Nápoles fue decomisada definitivamente por el Estado colombiano, al igual que la totalidad de las propiedades, y se alquiló a unos empresarios y políticos el predio, y están desarrollando allí un parque de diversiones que a veces uno no termina de entender si es una especie de oda a mi padre o no lo es, porque deja un mensaje ambiguo. Yo sé que no es lo que se han propuesto los propietarios, pero es muy extraño llegar a una finca que antes era el paraíso de un narcotraficante y encontrarse con un parque de diversiones por el que tienes que pagar la entrada. Déjame, Sebastián, hacer una pausa y déjame retomar este hilo, precisamente porque uno se pregunta efectivamente sobre el destino de propiedades, de bienes, de cuentas bancarias, de asuntos financieros, exactamente qué fue lo que sucedió en Colombia con todo ese imperio del mal que construyó precisamente Pablo Escobar Gaviria a partir de su actividad criminal. Volvemos después de la pausa y nos cuentas. Regresamos con Sebastián Marroquín Santos, que es la identidad que ha tomado en los últimos años el hijo de Pablo Escobar Gaviria, que ahora escribe este libro, Pablo Escobar, mi padre, y que lo firma como Juan Pablo Escobar. Sebastián, Pablo, me quedé en la parte donde tú estás hablando de las propiedades, los bienes, el imperio que creó tu padre. ¿Tienes idea de qué tamaño fue aquello? ¿Tienes idea, una dimensión del volumen de recursos económicos que Colombia pues tomó después del abatimiento de tu padre y que una parte del crimen organizado también tomó a su vez? ¿Cómo es que se distribuyó? ¿Dónde quedó todo eso y de qué tamaño fue? Pues podría decirte un número aproximado, y esto es en propiedades, no en dinero en efectivo, porque mi padre literalmente estaba ilíquido para el momento de su muerte, y el dinero que quedó, que yo sabía dónde estaba escondido, tuve la confianza de contarle a una tía, una hermana de mi padre, y ella se robó ese dinero, como lo relato en detalle en mi libro, con las evidencias correspondientes. Y podría decirte que en bienes que se le hayan entregado a los enemigos de todo lo que habíamos recibido, hay que tener en cuenta que muchos de ellos estaban destruidos también por el narcoterrorismo que se ejerció contra los bienes de mi padre, pero creo que podríamos hablar de alrededor de unos $120 millones para los enemigos, sin contar las propiedades que quedaron en manos del Estado, que estimo yo que deben de estar en una cifra similar. Ahora, hubo una transacción de tu madre con los criminales adversarios a tu padre para que no fueras asesinado. ¿Cómo fue esta circunstancia? Literalmente es un milagro, es lo más parecido que he visto a un milagro. Mi madre puso su vida como garantía delante de los enemigos de mi padre, de que yo seguiría por el sendero del bien, que no vengaría la muerte de mi papá y que me cuidaría y me educaría para que yo fuera una buena persona. Yo he honrado además esa promesa que les he hecho a ellos de no vengar la muerte de mi padre de manera ininterrumpida desde hace 21 años, y ellos también han honrado su palabra de respetarme la vida. Sin duda, Sebastián, Pablo, estamos frente a una figura muy contradictoria, la de tu padre. Tú lo describes como un padre amoroso, un padre muy cercano a su familia, que te daba consejos, que te ayudaba a tu propia formación, por un lado, y al momento que podía tener esta actitud familiar entrañable, a la media vuelta podía ordenar un bombazo o la masacre de un grupo de personas o el asesinato de alguien. Ese era Pablo Escobar Gaviria, tu padre, esa enorme contradicción. ¿Cómo
¿Cómo defines finalmente lo que te tocó ver de cerca? Pues yo debo decir que cuesta a la gente y a todos reconocer que mi padre, de la misma manera que tenía la posibilidad de amar, así tenía la posibilidad de ejercer violencia. Y desde ese lugar, desde esa pregunta que me haces, creo que yo no me equivoco, porque así lo sentí, así lo viví en el día a día con mi padre. Él fue el mejor padre del siglo XX y también el peor bandido. Sebastián, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el punto de quiebre en la historia criminal de Pablo Escobar Gaviria que llevó a Colombia a uno de los peores momentos de su historia y de la historia del continente, con violencia desmedida, con un conjunto de conductas criminales que, bueno, ya habrá países que le compitan si quieres, pero que sin duda simbraron de una manera impresionante al continente entero? ¿Cuál fue el punto de quiebre en donde tu padre decidió ejercer esto que se llama guerra narcoterrorista, ejercer lo que ejerció en términos de violencia? Bueno, para hablar de narcoterrorismo, el primer acto de narcoterrorismo en la historia de Colombia ocurrió el 13 de enero de 1988. Eso fue una explosión que ocurrió en el edificio Mónaco en la ciudad de Medellín contra nuestra familia. Yo me encontraba con mi hermana y mi madre dentro del edificio. Ese fue el primer coche bomba de la historia de Colombia. A partir de ahí mi padre reaccionó con violencia y desató digamos, un terrorismo que causó más de 2 centenares de explosiones de bombas en todas las ciudades del país, en represalia por ese acto. Pero hubo un momento de quiebre que fue cuando él decide asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, en agosto, y desde ese momento el narcotráfico pasa a formar una parte muy activa y a enfrentar y a desafiar las democracias de América. Después de esos eventos, mi padre ofreció una negociación que Colombia creo que desaprovechó, la única oportunidad que tuvo en su historia de desmontar definitivamente el negocio del narcotráfico, porque aún en ese entonces estaba en manos de muy pocas personas y todas estaban bajo el mando de mi padre. Así que Colombia desperdició la posibilidad de, a través del diálogo, desmontar el negocio del narcotráfico, por lo menos en un 95% en aquel entonces. Y sin embargo, la guerra ha seguido adelante y no ha sobrevivido a mi propio padre, porque la violencia asociada al narcotráfico ha seguido vigente, y tristemente hoy México es un testigo de esa realidad, que para mí está, por supuesto, exacerbada y acompañada no solamente por la violencia de los narcotraficantes, sino por una parte de la que nunca se habla y se deja de lado, y es de la corrupción que acompaña a todas estas personas para tener el éxito de sus empresas criminales. Sebastián Marroquín, Pablo Escobar, déjame hacer una pausa, regresamos. Entramos en la parte final, regresamos con Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, que escribe Pablo Escobar, mi padre. Volvemos con él. Nos despedimos, Sebastián Marroquín Santos, de esta conversación en tu calidad de Juan Pablo Escobar en Now, hablando de este libro. ¿Qué de todo lo que se ha dicho de tu padre a lo largo de muchos años está, pues digamos, contenido aquí, y qué partes son reveladoras? ¿Qué de lo que aquí escribes resulta sorprendente, resulta revelador de una biografía como la de tu padre? ¿Qué está aquí que no se sabía? Bueno, claramente allí puedes entender a mi padre en toda su dimensión, desde sus orígenes hasta el final, pero no solamente a él como persona, sino que también hablo de la corrupción que lo acompañó, de la corrupción que permitió que él llegara tan lejos como llegó, porque era un hombre que mientras veías en la calle carteles de Se Busca, las autoridades entraban a su oficina a cobrar sus cheques mensualmente para poder sostenerlo a él en la clandestinidad. Así que no es solamente Pablo Escobar, el padre amoroso y cariñoso, y el narcotraficante, el bandido y el terrorista, sino además todas aquellas instituciones, tanto nacionales como internacionales, que lo acompañaron a él en sus ideas ilícitas y que permitieron que él llegara a los extremos que llegó,
Por supuesto, esto no implica rebajarle la responsabilidad a mi padre, sino entender en su contexto cuán acompañado estuvo él y cuánto se ha querido involucrarlo a él como la única persona responsable de todo esto. Ahora, para cerrar, Sebastián, ¿cuál es tu impulso, cuál es tu motor a la hora de que cuentas las cosas que cuentas? Hay una parte donde me da la idea de que estarías en búsqueda de poder recuperar parte del dinero que dices te robó parte de tu familia. Hablas de tu tía, hablas de tu abuela, hablas de una circunstancia en donde el dinero que te habría dejado tu padre, pues no está contigo. ¿Estás buscando ese dinero? ¿Estás buscando la posibilidad de que ese dinero de origen criminal llegue a tus manos? Al contrario, Carmen, estoy muy agradecido de que me lo hayan robado por la vía de la fuerza, porque no tengo ni el problema ni el karma de llevarlo a cuestas, así que he aprendido con el tiempo de que con el dinero se compran las cosas más baratas de la vida, he aprendido a disfrutar la libertad de otras cosas. Yo no he luchado nunca por recuperar esos dineros. Si lo hubiera hecho, otras serían las formas, sino a través de un libro. Simplemente este es un relato de lo acontecido y no reniego de eso que nos ocurrió. Al contrario, soy un agradecido de que nos hayan despojado de todos esos excesos, porque podríamos volver a caer en el error de repetir la historia de mi padre. Y aprovecho para que también los mexicanos puedan hacerse conscientes de esta triste realidad que ya aconteció en nuestra Colombia de los años 80 y 90, para que le presten la debida atención y no permitan que historias como estas se sigan repitiendo en Latinoamérica entera. ¿Tú crees que México es la Colombia de los 80-90? ¿El México 2010-2015? Yo creo que no se puede comparar, pero claramente diría yo que los ingredientes son exactamente los mismos. La postura de la prohibición, si tú tienes la posibilidad de hablar con cualquier narcotraficante, ninguno de ellos va a estar en favor de la legalización, y mientras persista la idea de prohibición, vamos a ser siendo tristes testigos de una violencia que está desafiando a las autoridades y a las democracias. Bueno, estaremos al pendiente, Sebastián. Juan Pablo, ¿cómo prefieres que se te llame ahora? Juan Pablo, Sebastián, ¿has decidido tu identidad pública? Carmen, es complicado, pero mi identidad es... Yo aprendí una cosa, Carmen, yo no soy mi nombre, yo no soy mis apellidos, yo soy mis actos. Yo soy lo que hice bien y lo que no hice bien en la vida, y por eso es que por lo que tengo que responder. El nombre es una anécdota, es un trámite que se puede cambiar en una notaría en cualquier ciudad de Colombia. Mi identidad nueva es Sebastián Marroquín, mi nombre anterior es Juan Pablo, y cualquiera de los dos es perfectamente válido. Yo no niego el uno ni el otro, son parte de mi vida. Pues Sebastián, Juan Pablo, te agradezco esta conversación y estaremos en contacto si tú me lo permites. Gracias por este enlace de México a Argentina, donde te encuentras. Hasta la próxima. Encantado, Carmen, mil gracias por tu atención. Al contrario, Juan Pablo, Sebastián, por esta conversación sobre Pablo Escobar, mi padre, este retrato inédito de este personaje pues conocido mundialmente, este personaje emblemático de lo que ha sido el crimen organizado en América Latina y en Colombia en particular. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche, pásela bien, hasta mañana.